En otros temas, Felicitas, siguen sumando esfuerzos y tareas los gobiernos de la capital del país y el Estado de México. Así es, y ahora van por la coordinación en seguridad. Así es, Felicitas. Veamos, esta es la información. Con el objetivo de fortalecer la inhibición del delito en la Ciudad de México y su área metropolitana, las autoridades de seguridad pública capitalinas fortalecerán la coordinación en operativos con sus homólogos del Estado de México. Así lo señaló el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera durante el corte informativo de este martes. La instrucción que tiene el procurador y el secretario de Seguridad Pública es operar con el Estado de México estas acciones que se vuelvan a repetir, tenemos que seguirlas realizando y insistir. El mandatario capitalino insistió en que se debe poner sobre la mesa de discusión a nivel federal el tema de la venta irregular de los teléfonos celulares, la venta de autopartes, la aportación ilegal de armas, entre otros delitos. Agregó que desde la capital del país se fortalece el tema de la seguridad al poner en marcha la tecnología en beneficio de las víctimas, como lo son las cámaras de videovigilancia, la denuncia a través de redes sociales o mediante aplicaciones móviles como el 911, entre otras herramientas. Mancera Espinosa destacó que los operativos conjuntos con el Estado de México han resultado exitosos, por ello la necesidad de continuar con esta tarea conjunta. Habrá que blindar con mayor fuerza todas nuestras zonas periféricas, tener acuerdos interestatales sólidos. Me parece que los esquemas que vamos a repetir a manera de Fuerza Conago, porque hasta hoy no hemos tenido convocatoria para Fuerza Conago, pero nosotros lo vamos a hacer con el Estado de México. Enrique Muñiz, 21 Noticias.